Hoy día voy a comenzar de la siguiente manera. Según un estudio realizado el año pasado en un portal de comercio electrónico, uno de los portales de comercio electrónico más importantes de América Latina, en este estudio arrojó que el 37% de las personas encuestadas prefiere una experiencia como regalo de Navidad, como regalo de cumpleaños, como un presente. Y solamente de todos los encuestados, un 11% se inclinaría por dinero o por regalos materiales. Interesante. ¿A qué me refiero con esto? A que cada vez más existen estos grupos, estos sitios en internet como Groupon, por ejemplo. ¿Han escuchado de Groupon? ¿Cuántos se han metido alguna vez a Groupon? A ver, levante la mano. ¿Se han metido? No estoy diciendo si se han... Levante la mano, sí, sin vergüenza, por favor, si no le voy a preguntar qué hizo, ya. Ok, si se han metido a Groupon o este tipo de cosas, ofrecen muchos paquetes de viaje, por ejemplo, o incluso, por ejemplo, estadías en hoteles dentro de la ciudad por un día, por 2 días, o spa. ¿A cuánto le gustaría tomar un spa a esta altura del año, señoras? Lamentablemente en el encuentro de mujeres no va a haber spa, pero van a haber cosas más importantes. Regalar experiencias o aventuras, incluso dentro de la ciudad, es una tendencia al alza entre los chilenos. Y así lo evidencia este estudio, que es del portal precisamente de Groupon. Y es curioso que cada vez menos personas les parece mejor una experiencia que un presente, así como una gift card o algo así. No es como tan popular actualmente, según estos sitios de internet. Ahora, guardando las diferencias, obviamente, cuando nosotros accedemos a la vida cristiana, la mayor parte de las personas vienen a Cristo no buscando necesariamente creer en algo, sino que buscan experimentar a Dios. En el siglo XXI, lo más importante de la experiencia cristiana tiene que ver precisamente con eso, con la experiencia. Si yo fuera un muy buen teólogo y les diera todos los domingos una charla así como muy ordenadita y teológicamente muy buena, pero no pasara nada, yo creo que muchos de ustedes no estarían aquí. ¿Por qué? Porque no se trata de solamente tener buena teología, sino se trata de experimentar a Dios. Ahí va un amén más fuerte, pero bueno. No solo un conocimiento, no solo una enseñanza, ni siquiera solo la salvación. Es la vida de Dios dentro de ti y dentro de mí lo que hace realmente la diferencia. Ahora, ¿qué tengo que hacer para experimentar verdadera vida espiritual? ¿Cómo renovar esa vida espiritual en mí? Estamos en una serie de mensajes llamada Ven Espíritu Santo, basada en el libro de los Hechos. Y el título del mensaje de hoy es precisamente Ven Espíritu Santo. Porque de eso se trata la vida cristiana. Oremos. Padre, te doy gracias porque ya hemos experimentado tu presencia en medio de la adoración, en la comunión, en las ofrendas, en todo lo que está pasando aquí. Palpamos muy fuertemente tu presencia hoy. Y hoy día yo te pido, Espíritu de Dios, de que tú nos enseñes por tu Espíritu lo que tienes para nosotros en tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales, nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra, y pido particularmente por aquellos que hoy día llegaron sin esperanza o con una actitud de venir nomás y sin siquiera pensar que algo podría pasar. Yo pido, Espíritu de Dios, de que tú
nos hables. Nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? En muchas iglesias se escuchan mensajes acerca de Dios como el Padre, ¿no es cierto? Se escuchan muchos mensajes acerca de Jesús, el Hijo. Pero en realidad pocos mensajes se escuchan acerca del Espíritu Santo. Bien puede ser el Espíritu Santo la persona menos conocida de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el Espíritu estaba desde el principio. Ya en Génesis 1:2 dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo, por ser parte de la tercera persona de la Trinidad, es lo que los teólogos llaman preexistente. Antes de que existiera todo, el Espíritu Santo ya existía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Muy pocas veces se escuchan mensajes acerca del Espíritu Santo en la iglesia. Y la historia de la viña, sin embargo, ha sido dirigida por la realidad de que Dios desea ansiosamente que nosotros experimentemos su presencia. Más que nosotros desear a Dios, Dios desea que nosotros experimentemos su presencia. La presencia de Dios se expresa a través del Espíritu Santo. De hecho, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de lo que nosotros conocemos de Dios actualmente. Dios se mueve en medio de la raza humana por medio del Espíritu Santo. Si alguien va a recibir a Jesús, va a decidir caminar con Jesús, esa convicción se la da el Espíritu Santo. Vamos a hablar al final un poco de qué es lo que hace el Espíritu Santo, pero principalmente quiero decir esto: Dios está ansioso porque tú y yo experimentemos su presencia. Experimentar la presencia de Dios es lo que nos faculta con poder para hacer el trabajo que Jesús nos ha llamado a hacer en el mundo, en realidad. Nosotros no podríamos hacer la obra de Dios si no es por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no habita dentro de nosotros, nuestros esfuerzos, nuestras palabras son únicamente humanas. Nada puede llenarnos para hacer el trabajo de Dios si no es el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Este es un versículo muy famoso. Dice: sucederá que en los días... para nuestros hermanos haitianos el versículo está en creol, a mi izquierda, a la derecha, a su derecha, en la pantalla, en rojo. Dice: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes. Y sueños los ancianos. No dice tendrán sueño, dice tendrán sueños. Amén. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo. Es la tercera persona de la Trinidad. Y otra cosa que es muy importante, el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza, no es una cosa, no es una electricidad, es una persona. Es la persona del Espíritu. Así como Dios es persona. Es una persona inmensa, pero una persona.
¿Mm? Entonces el Espíritu Santo es personal, no es una fuerza. Hay muchas religiones actualmente que hablan de que Dios es una fuerza. No es una fuerza Dios. Dios es una persona. La palabra de Dios dice que Dios se entristece, se alegra. Dios tiene sentimientos y emociones, experimenta sentimientos y emociones humanas, siendo Dios. A Él no lo controlan sus emociones y sus sentimientos como nosotros, pero Él los experimenta. Cuando Jesús estuvo en carne en la tierra, Él vivió y fue hombre. No es que se metió en un cuerpo de hombre, sino que Él fue completamente Dios y completamente hombre viviendo aquí en la tierra. Y experimentó todas las sensaciones, experimentó sed, experimentó cansancio, experimentó deseo, experimentó alegría, experimentó pena, igual que los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios es persona. Y el Espíritu Santo también es una persona, porque es parte de la Trinidad de Dios. Segunda cosa, ¿cómo reconocer la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo identificar la presencia del Espíritu Santo? Estamos comprometidos a ser trinitarios funcionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente experimentar el Padre y el Hijo es suficiente. Necesitamos experimentar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nuestra experiencia con el Espíritu Santo necesita ser validada hoy. Necesitamos que en todas las actividades de nuestra iglesia el Espíritu Santo esté presente. Cuando alimentamos a los necesitados, si eso no es motivado por el Espíritu y si no hay un mover sobrenatural del Espíritu en medio de lo que estamos haciendo, somos iguales a cualquier otra ONG nomás. ¿Sí? Hay gente buena en la tierra que no son ni siquiera cristianos. Pero ¿qué hace la diferencia con nosotros? Que nosotros no ofrecemos solamente una canasta con comida, no ofrecemos solamente un poco de ropa. Lo que ofrecemos, además, es vida espiritual. Y esa es la diferencia entre el hacer social de cualquier ONG y lo que hacemos nosotros en la iglesia. Porque nuestro deseo es que haya mover del Espíritu, aún en el compartir de lo que tenemos con los necesitados. Por eso también estamos necesitando, y aquí mi esposa me va a aplaudir, cada vez más gente que vaya a repartir alimentos con nosotros, y no solamente a hacer canastas, no solamente a entregar alimentos, sino a conversar con las personas. Y en esa conversación podemos decir, ¿puedo orar por ti? Y Dios abre la puerta y el Espíritu empieza a moverse. La Darling ha estado haciendo eso. Levanta la mano, Darling. Ella, mira, levántala con ganas. Eso, la Darling ha estado haciendo eso. Y por ejemplo, la Darling hace eso. Ella viene los miércoles, se sienta y empieza a conversar con las personas. ¿Cómo podemos orar por ti? Y un poco conocerles y abrirse. Y en eso empieza a moverse el Espíritu. Necesitamos que el Espíritu se mueva en todo lo que hacemos. Amén. En tu trabajo, tú necesitas que el Espíritu se mueva. Amén. En tu universidad, tú necesitas que el Espíritu se mueva. Necesitas vista espiritual. Porque tú no vas a la universidad solamente a obtener un cartón. Dios no te ha llevado a eso. Amén. Amén. Dios te ha llevado a hacer luz, a hacer sal. Pídele al Señor, ahí, cuando llegas a tu oficina, cuando llegas a tu trabajo, Señor, abre mis ojos y mis oídos para ver lo que tú estás haciendo y para yo moverme contigo. Poco amén. No está bien. Espíritu Santo, muévete alrededor mío, porque el Espíritu Santo no es solamente un culto, queridos. El Espíritu Santo va contigo. Va contigo, Dayana. Va contigo, Angélica.
Va contigo, Alex, a tu trabajo. Va contigo, Víctor. Va contigo, Mónica. Amén. Va contigo. Va contigo. Dile al Señor, abre mis oídos, abre mis ojos para escucharte y para verte. Cuando reconocemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, empezamos a estar más disponibles para hacer lo que John Wimber decía, para hacer monedas en el bolsillo de Dios. John Wimber decía esto: yo soy una moneda en el bolsillo de Dios. Y Él me saca de repente y me gasta en lo que Él quiere. Gente dispuesta a ser usada por el Señor y guiada por el Espíritu. En todo acto de servicio, en toda cosa que haga. ¿Cómo identificamos la obra del Espíritu Santo? Entonces, cuando hay cambios en las vidas de las personas. Según la historia de la iglesia, el Espíritu Santo es Dios y como tal moldea nuestras vidas. Al habitar Dios en nosotros por su Espíritu a través de la obra de Jesucristo. Colosenses 1:27 dice: a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cuando empiezan a haber cambios en mi vida, es porque el Espíritu Santo está obrando. Cuando dejo de ser pelador y empiezo a guardarme mis palabras de pelar al vecino, a la vecina. Cuando empiezo a dejar de mirar las cosas cochinas que veo en el internet. Ahí empiezo a darme cuenta de que el Espíritu Santo está obrando en mí. Cuando empieza a haber cambio en mi vida. Amén. Esa es una señal del Espíritu, de que el Espíritu está obrando. Otra señal de que el Espíritu está orando es cuando hay consuelo. Cuando hay consuelo. Si vas a la siguiente. Cuando damos y recibimos consuelo. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el Consolador. El Consolador, el que consuela. Por ejemplo, hay muchas personas que arrastran dolores fortísimos producto de pérdidas de separaciones, de relaciones rotas, que se murió un pariente, un amigo, y lo arrastran y lo arrastran y lo arrastran. ¿Sabes qué? Una señal de que el Espíritu Santo está habitando dentro de ti es que empiezas a recibir consuelo. De que a pesar de la pérdida, empiezas a caminar en libertad y el consuelo, y esa pena no te ata, ya no te ata. Y si estás pasando por alguna pena hoy día, pídele al Señor: lléname con tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu. Entonces, ¿cómo identificamos la obra del Espíritu Santo? Cuando hay cambios en la vida de las personas, cuando recibimos consuelo. Siguiente, cuando ayudamos a establecer justicia. Cuando ayudamos a establecer justicia. Cuando la iglesia se involucra en obras de justicia, estamos recibiendo eso del Espíritu Santo. Cuando ayudamos a mitigar el hambre del que no tiene, cuando ayudamos a sanar la enfermedad del que está enfermo, cuando liberamos al cautivo, eso es justicia. Eso es justicia. ¿Se dan cuenta que no solamente hablar en lengua? Eso es lo que dice la palabra. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino ¿de qué? De justicia.
paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino. Entonces, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo se está moviendo? Cuando hay cambios en la vida de las personas, cuando recibimos y damos consuelo, cuando ayudamos a establecer justicia. Siguiente, cuando hacemos las obras sobrenaturales del reino. Y eso nos gusta a todos, ¿verdad? Proclamar el Evangelio, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, profetizar, señales y maravillas. ¿A cuánto les gusta esa parte? Si no te gusta esta parte, te equivocaste de iglesia, mija. Esta parte de lo sobrenatural es manifestación del Espíritu. Cuando ocurre lo que ocurrió hoy día, donde la presencia de Dios estaba y empezó a haber profecía y la gente que empezó a ministrar, eso es el mover del Espíritu. Es el Espíritu moviéndose en medio de nosotros. Quiero leer el último pasaje, por una cuestión de tiempo no voy a leer todos estos pasajes, pero ustedes los pueden anotar, por favor, y después leerlos en su casa. Sigue el siguiente, por favor, hija. Lucas 4, 18. Miren lo que dice. Dice, y esto es Jesús hablando en la sinagoga, cuando se le entregó el rollo del profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, para que él lo lea. Recién había llegado por primera vez a la sinagoga, ya con 30 y tantos años, como uno de los rabinos para leer la Torá en día sábado. Y abrió el rollo del profeta Isaías, dice la palabra, y dice así. Y aquí habla como un resumen de todo lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene sobre nosotros. Amén. Ahora, hay cosas que el Espíritu Santo hace externamente y otras cosas que hace internamente. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que hace internamente. Número 3. El Espíritu Santo nos garantiza la bondad venidera de Dios. 2 Corintios 5:5 dice, es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Dice la Biblia que el Espíritu Santo funciona como garantía de que las promesas de Dios se cumplirán. Se cumplirán. Jesucristo volverá. Y volverá victorioso. Y nos ha dado su Espíritu como garantía de que eso se va a cumplir. Mire, yo no soy un experto en Apocalipsis. Honestamente, cuando me hablan del caballo blanco, el caballo amarillo, el caballo verde, yo como que me pierdo un poco. Pero sí leí, como decía un amigo, la última página del libro y ganamos. ¿Amén? Amén. Leí la última hoja del libro y ganamos. Y quiero decirles que esa promesa está garantizada por el Espíritu Santo que nos fue dado. También cuando tú esperas una promesa y esperas una promesa y esperas una promesa, pide también la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo te hace esperar con fe. Amén. Es el que provoca fe, el Espíritu Santo es el que provoca fe en ti y en mí. Y quizás has esperado una promesa por mucho tiempo. Pero pídele al Señor la llenura del Espíritu. Elías, yo siento eso, decírtelo con el tema de tu hijo. Dios te dice, pide la llenura de mi Espíritu para que puedas tener fe, para ver a tu hijo cambiado. Porque esa es una promesa que Dios te la dio. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y pídele la promesa.
Lo mismo para ti, Miriam. Dios te dice, pídeme la promesa del Espíritu para que en tu corazón se levante fe y creer que tu hijo va a volver en su corazón. Amén. Les voy a pedir que oren por Miriam, oren por Elías, por favor, ahí los que están alrededor. Pongan su mano sobre él. Ellos. Vamos a seguir compartiendo algo. Mientras, no miren, pónganme atención, solamente yo siento que Dios está ministrando a estas personas. Pongan su mano sobre Miriam también algunos. Eso. Entonces el Espíritu Santo nos garantiza la bondad venidera de Dios. Nos da seguridad de la presencia de Cristo en nosotros. 1 Juan 4:13 dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu de Dios está en mí. Yo sé que su presencia está conmigo, que Cristo está dentro de mí por el Espíritu Santo. No por cómo me sentí hoy día en la mañana. Les garantizo que hoy día no me sentía nada bien cuando me desperté. No había dormido bien, me desperté un par de veces. Pero la garantía de que Dios está en mí no es cómo me siento. La garantía de que Dios está en mí no es si tengo plata o no tengo plata en el bolsillo. La garantía de que Dios está en mí no es si estoy bien o estoy mal en mi matrimonio. La garantía de que Dios está en mí es el Espíritu Santo que me fue dado. Y eso me da convicción, me da paz y me da descanso. Amén. Entonces el Espíritu Santo, primero, nos garantiza la bondad venidera de Dios. Segundo, nos da seguridad de la presencia de Cristo en nosotros. Tercero, el Espíritu Santo habla a través de nosotros. 1 Corintios 12:8 dice que a unos les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el Espíritu palabra de conocimiento. Ese capítulo es muy bueno de 1 Corintios 12. Sería muy bueno que lo lean después en la casa. Pero muchas veces, cuando Dios te da palabra, no eres tú, es el Espíritu. Siento orar por la Sofi y por Rodrigo en ese sentido. Me gustaría orar por ustedes dos, porque quiero decirles esto, a ustedes dos particularmente. Dios los usa fuertemente en esto, en la profecía. Pero esto no es algo que viene de ustedes, chiquillos. Es algo que el Espíritu produce en ustedes. Así que también atrévanse y créanlo, porque Dios les usa y no es por su cachativa. A veces la sociedad o uno mismo cree que, ay no, si era re fácil. Mi esposa hace lo mismo. De repente estamos en una consejería y de repente Dios le da una palabra así, pero específica para el corazón de alguien que yo no tenía cómo saberla. Y yo la miro y después cuando termina la consejería digo, ¿de dónde sacaste eso? Pero si era obvio. ¿Qué era obvio? Nada de obvio. Es el Espíritu moviéndose entre ustedes. Yo quisiera que alguien ore por Rodrigo y oren por la Sofi también hoy día. Oren por esto. Oren para que Dios les fortalezca en ese don. Ahora, yo sé que ellos no son los profetas de la viña de San Bernardo, ¿ya? O sea, hay más gente, solamente que a ellos los conozco. Y me gustaría que oren por ellos, para que Dios renueve el don que hay en ellos. Y si tú has recibido alguna vez dones de profecía, palabra de ciencia, y está medio apagado, levanta tu mano. Levanta tu mano, si has recibido alguna vez eso. Eso, levante su mano. Les voy a pedir que los que están alrededor, por favor, oren por ellos. Mantenga su mano levantada, Angélica, mantén tu mano levantada, Paco. Vayan a orar por ellos. Y oren esto, Señor, renueva el don que hay en ellos. Ok. Seguimos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu nos garantiza la bondad de Dios venidera, nos da seguridad de la presencia de Cristo en nosotros, nos habla a través de nosotros, nos guía en nuestro entendimiento de los dones que Dios nos ha dado. Y quiero decir esto, algunos de ustedes siento que Dios les está cambiando la jugada en relación a esto. Siento que Dios les está cambiando la pelota en el aire. Hay personas que vienen con ciertos dones y ciertas capacidades a esta iglesia y ya dicen, no, yo aquí
voy a llegar y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y el Señor te dice primero, siéntate. Y quiero decirles una cosa más. Yo siento que el Señor les va a cambiar la pelota en el aire. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarles algo nuevo. Que lo que hasta ahora sabían es bueno, gracias Señor. Pero lo que viene ahora es mejor. Pero necesita usted y yo abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir aquello nuevo que Dios tiene. ¿Tienes algo? Sabes, iglesia, no olvidemos que los dones del Espíritu, la manifestación de la presencia de Dios en nosotros es dada a la iglesia no para tu currículum espiritual, no para que tú digas, tengo este también, y este también ahora. No es para ti, no es para tu currículum espiritual, es para la bendición y el beneficio del cuerpo de Cristo. Si no lo usas para la bendición y el beneficio del cuerpo de Cristo, los dones espirituales no sirven y bien te pueden ser quitados también. Yo recuerdo, se me está desarmando la escenografía ahí. Yo recuerdo años atrás, cuando yo vivía en Estados Unidos, y viví en Estados Unidos 7 años, cuando recién me gradué de la universidad y me fui a vivir allá. Y continué siendo cristiana, continué amando al Señor, pero me alejé porque como carreteaba el sábado en la noche, el domingo era temprano para levantarse, entonces de 4 domingos al mes tal vez iba 1, a lo mejor 2 a la iglesia. Perdí mis hábitos de congregarme. Y como no me congregaba y como no oraba, continuaba siendo cristiana, pero dejé de cantar, dejé de leer la Biblia, dejé de orar, así como lo solía hacer. Y años después, cuando se sumaron los años, como les digo, estuve 7 años, venía de vacaciones a Chile, y cuando venía de vacaciones a Chile, me iba a la iglesia con mis papás, porque nosotros hemos sido gente criada en la iglesia toda la vida. Y me di cuenta que incluso el talento de cantar lo había perdido. No que tenga una tan buena voz, pero yo podía cantar. Y ni siquiera la voz la tenía. Ni siquiera había voz en mí para cantar, como yo solía hacerlo. Y me di cuenta de que el alejarme de la comunión con el Espíritu Santo me quita, me resta de los dones que Él me quiere dar. Así es que si tú quieres la plenitud del Espíritu, tienes que moverte donde el Espíritu se mueve, estar donde el Espíritu se mueve y anhelar los dones, no para ti, anhelar para ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedo bendecir mejor a mi iglesia? Ahí Dios no tiene ningún problema en darte todos los dones que tú le pidas. Ok. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice en 1 Corintios 2:12, dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. No hay dones mayores ni dones menores en la iglesia. Ahí va un amén fuerte. Amén. No hay dones mayores ni menores en la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, en la iglesia evangélica sobre todo, se aprecia mucho, son los puestos más codiciados son estos de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Me acuerdo estando en la Viña de Las Condes, una vez llegó un músico nuevo y siempre tenemos para todos los músicos un proceso, un procedimiento, porque es distinto, es un poco distinto ser músico en la Viña que ser músico en otras iglesias. Y me presentaron al nuevo músico y me dice, yo quiero tocar. Y era así, yo quiero tocar. Y yo le dije, qué bueno, mira, hay un proceso, empiezas tocando en los grupos pequeños, después, no, pero yo te quiero tocar ahí, me dijo. Ahí, y señaló el escenario. Claro, todos quieren esto. Pero ¿saben qué? No es necesariamente el lugar donde Dios más te usa, es el lugar más expuesto. John Wimber decía algo muy, muy, muy sabio. Él decía, la diferencia, que cuando estaba predicando, decía, la diferencia entre ustedes y yo es que yo cometo los mismos errores que ustedes, pero frente a miles de personas. Y es verdad. Yo cometo los mismos errores que ustedes
pero frente a 150 personas. O sea, ¿qué te digo? Cuando tú te paras aquí, todo está expuesto. Porque tú no ministras desde afuera, ministras desde tu espíritu. Por lo tanto, todo está expuesto. Los ataques que todos reciben los recibo yo, solamente que yo estoy aquí. Y soy expuesto frente a ustedes. Lo mismo con los músicos. Por eso es tan importante, y por eso el diablo ataca tanto a los músicos. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos. Y el liderazgo en la iglesia es exposición. A veces empecé a servir en la iglesia y me empezó a ir mal en el trabajo, me echaron de la pega. El enemigo te va a dar con todo. ¿Sí? Te va a dar con todo. Ahora, ¿es glorioso? Claro que es glorioso. ¿Dios te usa? Por supuesto que Dios te usa. Pero no codicies los dones por ser más expuestos. Si Dios te lo da, fantástico. Agárrate. Si Dios te lo da, qué bien. Pero Dios empieza a refinarte, y el diablo te da y te da y te da. ¿Por qué? Dios te refina para que seas un vaso digno, sabio. Ya tenemos bastante experiencia de vasos sucios en el reino de Dios y que han traído tanta vergüenza al Evangelio. Deja que el Señor te use, deja que el Señor te moldee y te refine, y Él te va a llevar solito, solita también. Amén. Amén. Muy bien. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, no es cierto? ¿Sí? Ok. Otra cosa más, el Espíritu Santo nos da descanso. Isaías 63:14 dice, el Espíritu del Señor le dio descanso como a ganado que pasta en la llanura. Hablando de Israel, dice que el Espíritu de Dios nos da descanso. No sé si les pasa, muchas veces dormimos y despertamos igual de cansados. ¿A alguien le ha pasado eso? O que estaba en vacaciones y guata al sol y haciendo todo lo que uno hace en vacaciones y está cansado. Porque eso no necesariamente estar tirado en una cama es lo que te da descanso. Pero la llenura del Espíritu Santo, eso renueva tu fuerza. Los que esperan en el Señor tendrán, ¿qué dice? Nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿Te sientes cansado, te sientes cansada? Quizás tienes pocas horas para dormir. Pídele al Señor que te llene con su Espíritu. Cuando Él te llena con su Espíritu, Dios renueva tu fuerza. Esa palabra es para ti, Camila. Dios quiere que seas renovada en eso. ¿Sí? Oren por la Camila, por favor. Ahí. Yo siento que la Camila necesita eso. Para la Marta también. Yo siento que eso es para Marta. Oren por Marta también. Oren esto, Señor, renueva su fuerza. Renueva su fuerza. ¿Cuántos cansados están aquí? ¿Hay alguien que está cansado? Hay varios, ya, eso. Mantengan su mano en alto, por favor. Y saben que aquí quiero captar echar abajo algunos mitos. Así como el método Gress, los mitos me tienen gordo y enfermo. Los mitos evangélicos nos tienen enfermos a nosotros. ¿Sabe qué? Cuando alguien se acerca y pone tus manos, quiero que sepas que el Espíritu de Dios está sobre ti. Por lo tanto, no te va a mezclar los demonios, ¿ya? ¿Amén? ¿Amén? Ya. Levante su mano. Si usted está cansado, si está cansada, levante su mano. Y los que están alrededor, por favor, pongan su mano sobre los que tienen su mano levantada. Y oren esta oración. Señor, renuévale con tu espíritu. Llénalo. Mónica, ora por la Andrea ahí. Oren ahí. Eso. ¿Alguien más ahí? ¿Alguna señora que vaya a orar por eso? Muy bien. Eso. Háblanos, Señor. Renueva las fuerzas, Señor, de Víctor. Renueva las fuerzas de Carlos, Señor, allá. Renueva sus fuerzas, Señor. Eso. Ya. Qué bueno. Qué bueno. Eso.
Ahora termino. ¿Cómo ser usados por el Espíritu para bendecir a otros? Jesús ministraba en el poder de Dios. Dice la palabra que en Lucas 5:17 que un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Al parecer, como dice la palabra, yo creo que siempre había movimiento espiritual alrededor de Jesús, pero parece que en esta ocasión fue como especial, así como que todo enfermo que se le atravesaba lo sanaba. Y eso dice, y el Espíritu del Señor estaba con él. O sea, Jesús sanaba a los enfermos por el Espíritu de Dios. Nosotros sanamos a los enfermos no porque digamos las palabras correctas, sino por el Espíritu de Dios que obra. ¿Cómo ministraba Pablo? En Hechos 11, del 5 al 17, dice que cuando comenzó a hablar a los efesios, le dice, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Esto fue en la primera iglesia en Antioquía. Cuando él empezó a hablar, dice que el Espíritu descendió sobre los gentiles, igual como había descendido sobre los judíos. Y dice, y tocó a quienes ellos ministraron. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? En la Viña creemos que de la misma manera que el Espíritu Santo repartía dones en la Biblia, reparte dones hoy entre nosotros. Estos dones de sanidad, de profecía, de hablar en lenguas, de hacer milagros y muchos otros dones nos capacitan no solamente para experimentar la presencia de Dios, sino para compartirlo, como decía mi esposa. Mi esposa nos decía, usted no necesita más otra medallita en el pecho. Dios te da algo para que tú lo des. A mí me gusta decirlo así, Dios no da puntadas sin hilo. Si te bendice con algo, espera que en algún momento tú tengas que darlo a otro. ¿Amén? Uy, Señor, me bendijiste, me subiste el sueldo. Acuérdate, eso no tiene que ver solo contigo, tiene que ver con otros. A ver, no solamente dones espirituales. Oh, ahora por fin hablo en lengua. Eso no tiene que ver contigo nomás, tiene que ver con otros. Les cuento algo, cuando tú haces liberación, una cuestión clave es hablar en lengua. Porque a veces no entiendes lo que está pasando y empiezas a orar en lengua y Dios te empieza a dar entendimiento de lo que empieza a ocurrir. Así que cuando Dios te dé el hablar en lengua, si Dios te da eso alguna vez, hablar en lengua, piensa que eso no es para ti nomás, no es como para que te diviertas, Osama saca la bazooka, brinca la baranda, sino que tiene que ver con otros. Tiene que ver con otros. Si Dios te da profecía, no es para que te digan yo soy el profeta de la viña. No, tiene que ver con bendecir a la gente. Okay. Estos dones nos capacitan para ministrar al mundo que nos rodea. ¿Qué dice nuestra declaración de fe de la Viña? Y aquí vamos a terminar. Nuestra declaración de fe dice lo siguiente: creemos que el Espíritu reparte sus dones, dando lugar a profecía, oración en lenguas, sanidad, milagros y muchos otros dones, mientras experimentamos gozosamente su presencia. Valoramos un acercamiento a la presencia de Dios que respeta a Dios y a las personas que nos rodean. Evitamos caer en exageraciones
y otros esfuerzos para manipular la presencia de Dios o la respuesta de las personas a su presencia. Distinguimos entre el Espíritu Santo y la respuesta humana que tiene lugar en toda la belleza y el quebrantamiento de nuestra humanidad. También creemos que al experimentar su presencia por medio de Cristo y por el Espíritu, llegamos a ser más plenamente humanos y mejores reflejos de la imagen de Dios en la cual fuimos creados. Nosotros creemos que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos faculta con dones y capacidades para ministrar en el Espíritu, así como Dios lo hizo en los tiempos bíblicos. Eso creemos. Creemos que el Espíritu Santo nos da dones, no para nosotros, sino para darlos a otros. Creemos que el Espíritu Santo nos da dones, no para nosotros, sino para darlos a otros. Nadie puede recibir un don sin darlo. Si quieres crecer en tus dones, empieza a dar. Empieza a dar de lo que Dios te dio. A veces pensamos que no, es que es muy humilde mi don, yo solamente sirvo. No sabes lo radicalmente capital que es que haya gente que tenga dones de servicio en la iglesia. Lo único que sea es abrazar a la gente y darle besito y decirle bienvenido. ¿Sabe qué? La persona que más ha traído gente a la iglesia y la cual se ha quedado en las Martitas, que ella abraza y ama a todo el mundo. Si usted quiere sentirse amado, acérquese a la Martita, pídale que le dé un abrazo. Porque, ¿saben qué? Lo que la palabra de Dios dice, que los dones menos vistos, a eso los vestimos con mayor gloria. ¿Por qué? Porque en realidad son los que valen, los que más concitan cosas estratégicas en la iglesia. Estratégicamente necesitamos gente que abrace. Estratégicamente necesitamos gente que sirva. ¿Amén? Estratégicamente necesitamos gente que esté dispuesta a orar por otros. Estratégicamente necesitamos gente que invite. Ahí, amén, más fuerte que eso. Amén. Si eso empieza a ocurrir, si los cristianos empiezan a hacer lo que tienen que hacer, tenemos un avivamiento. Así. Así. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Me gustó mucho, Mitzi, lo que hiciste con el aviso del retiro. Y me habló mucho Dios con el eslogan ser parte de una nueva historia. Hoy día vimos a varios de los nuestros que ya no están. Cuando yo lo vi así fue como, y este no está, y este tampoco. Pero al final, cuando llegué a la última lámina y decía ser parte de una nueva historia, fue, sí, somos parte de una nueva historia. Y quiero decirles esto, ¿tú quieres ser parte de una nueva historia con Dios en tu vida? Yo te voy a pedir que ahí donde estás, extiendas tus manos hacia adelante y le digas al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero escribir una nueva historia en mi vida. Yo siento que es como Dios dando vuelta a una página grande, que es la historia de la Viña San Bernardo, y comenzando una página en blanco, y Dios diciéndonos, voy a empezar a escribir una nueva historia. Una nueva historia en tu familia, una nueva historia superando tus adicciones, una nueva historia en tu economía, una nueva historia en tus enfermedades, una nueva historia en tu familia. En el nombre de Jesús, hoy día, Espíritu de Dios, yo pido que la Viña San Bernardo comience a escribir una nueva historia. Gracias, Señor. Llénanos con tu Espíritu. Que las penas que arrastramos del pasado ya no las arrastremos más, sino que miremos hacia adelante con gozo, entendiendo que el Espíritu es la garantía de lo que viene. Pedimos, Señor, de que tu gracia nos llene y tu Espíritu
nos colme. Úsanos, Señor, úsanos en el trabajo, úsanos en la casa, úsanos con nuestra familia, úsanos en la universidad, úsanos en el colegio, úsanos donde quiera que estemos, en los grupos pequeños, úsanos, Señor, poderosamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor.